Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por estar pendiente un día más en esta mañana, que nos permite el Señor poder compartir una palabra de sus vidas. Gracias a nuestro Padre eterno, que en su amor, en su paciencia, en su bondad, Él ha sido bueno y es bueno con nosotros, ¿verdad? Le pedimos mil disculpas, ¿verdad, hermano? Porque nos ha estado fallando un poco el sistema y el equipo ha estado un poquito fallando y por eso hemos tenido esos errores en la transmisión, pero ya estamos trabajando en eso para que Dios nos bendiga en todas las transmisiones que hagamos, ¿verdad? Que Dios es bueno y podamos nosotros reparar todas esas imperfecciones. Platicando un poquito con el Señor, hermano, quiero hablarles un poquito sobre la fe genuina. ¿Cuál es la fe realmente que tiene respaldo delante de nuestro Dios? Y que hay que hacer diferencia en que no todo es fe y que hay una fe de fantasía. Hay una fe, hermano, que solamente cree que es la fe de pedir. Pero el Señor, hablando a mi corazón, hermano, podemos mirar que la verdadera fe es por la obediencia. De hecho, así le pusimos como título, ¿verdad? La genuina fe hace el hombre obediente. Y quiero ir en este pasaje de Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Permíteme. Gracias a los hermanos que se conectan. Gracias, que el Señor me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias. Saludos a los hermanos donde quiera que estén radicando, donde quiera que nos escuchen. Les mandamos sus saludos y que Dios me los guarde, Dios les dé sabiduría, que podemos comprender. Y gracias porque de una manera se han mostrado fieles a esta enseñanza, esto que Dios nos muestra, y que sea de bendición para su vida, es que el Espíritu de Dios los guíe a toda verdad. Saludos allá a los hermanos allá en Alabama, hermano aquí en Palizada, Campeche, acá en el estado de Hidalgo, en Tepeji del Río, acá en los hermanos allá en México, en Chihuahua, los hermanos que nos miran en otros países, que Dios me los guarde. Muchas gracias por todo. Yo creo que estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho desconocimiento de realmente lo que agrada a Dios. Y ese desconocimiento y la confusión de los lenguajes, hermanos, que el hombre cree que el hablar es simplemente expresar palabras y que con la manera como lo expresa, esa es la forma correcta. No, hermano, nosotros tenemos un lenguaje espiritual, un lenguaje que hablamos de parte de Dios. Hay que entender entonces que el lenguaje de Dios no es igual que el lenguaje terreno, ni un lenguaje humano. Aunque la Escritura dice que hay lenguas angelicales, el lenguaje de los ángeles es uno, el lenguaje del Satanás, del diablo, es otro, pero el lenguaje del Espíritu Santo es otro. Hay que entender, y hay otro que es el lenguaje de los animales, hermanos, el lenguaje del hombre, pero tenemos un lenguaje que es de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios y tenemos que aprender a hablar como Dios habla, hermano, a tener esa forma de conocimiento que no es terreno, no es diabólico, hermano, sino que es divino, es celestial. Y que en nuestra boca debe de aprender, debemos de educar nuestros labios, debemos de educar nuestras palabras, hermano, para que las palabras de Dios estén en nuestra boca. ¿Cómo pasó con este
entonces, hermano, que el propósito de la palabra de Dios, hermano, es que aprendamos a educar nuestros labios, aprendamos a educar nuestra boca. Entonces yo creo que estamos viviendo tiempos donde el hombre no se preocupa, hermano, por entender el lenguaje de Dios, entender cómo Dios se mueve, cuál es la expresión de Dios. Entonces yo no puedo entender, hermano, cuál es el propósito divino, no puedo entender qué es lo que Dios quiere hacer. Hermano, si nosotros no nos preocupamos realmente por expresar ese lenguaje, por expresar esa voluntad divina. Entonces no podemos de una manera saber y entender cuál es el propósito de Dios. Si nosotros, hermanos, no buscamos ese propósito, no buscamos agradar a Dios, no podemos entender esa voluntad de Dios. Entonces, tenemos que mirar nosotros que lo que Dios está diciendo, ¿verdad?, vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, quiero hablarles un poquito, hermanos, sobre ese lenguaje. Permíteme que creo que está fallando el sistema de nuevo. Permíteme un tantito. Esa es la transmisión que nos falla. Bueno, entonces continuamos. Entonces, hermanos, estamos viviendo estos tiempos tan delicados, ¿verdad?, tan especiales en este tiempo que desde que nos levantamos, el propósito de Dios, hermano, nuestro propósito es agradar a Dios. Pues tenemos que aprender, tenemos un principio desde que nos levantamos es agradar al Señor. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok. Disculpen que están fallando un poquito el sistema, pero ya estamos de nuevo, ¿verdad? Que Dios en esta mañana, su propósito, su voluntad sea una realidad en nuestras vidas. Quiero volver a tocar el tema. La importancia, hermano, es que nosotros entendamos delante de nuestro Padre Celestial que en este camino nosotros tenemos que aprender, hermano, a buscar la presencia de Dios, a que en nuestras vidas, hermano, Dios esté con nosotros. Desde que nos levantemos nosotros estemos con la finalidad de agradar a nuestro Padre Celestial, con la finalidad de buscar siempre la presencia de Dios. ¿Qué tan importante entonces es, hermanos, que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios? Voy a repetir algunas cosas, ¿verdad?, para que aquellos que estaba fallando el sistema. En Romanos 10:17 dice: así que la fe que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos de mucho desconocimiento de lo que realmente a Dios le agrada, y la confusión de las palabras, la confusión, hermano, porque el hombre no investiga, el hombre no busca, el hombre, hermano, no sabe pronunciar correctamente
la palabra de Dios o la sabe interpretar correctamente. Estamos en un tiempo donde no indagan sobre la realidad de la palabra, y en veces, hermanos, se termina hablando palabras, o se termina confiando en algo llamándole fe. No todo es fe, y según el mundo, la creencia del mundo, la fe es poner tu confianza, tu esperanza en algo, en algún objeto. Pero la verdadera fe, hermano, es aquella que agrada a Dios. Por eso dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le halla y que es galardonador de quienes le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la verdadera fe, hermano, tiene como finalidad agradar a Dios. Es lo único para el cual fue hecho, para que agrade a Dios, para que esa fe, hermano, busque siempre agradar a Dios. Quiere decir que la fe, hermano, no es creer, no es pensar, sino tiene una base sólida, tiene algo donde pueda apoyarse la fe. Entonces, todo aquello que no se apoya en una base, en un fundamento doctrinal, no es fe. No es fe que lleva al verdadero Dios, que llega a agradar al verdadero Dios. Por eso quiero que en esta mañana entonces podemos entender, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, pero voy a buscar otros pasajes donde dice la versión Torres Amad dice, así que la fe proviene de oír. Y oír, dice, el oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. El oír, voy a repetir la versión Torres Amad, dice, así que la fe proviene de oír. Y oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. Otra versión dice, así que la fe viene de la escucha de la predicación. Y esta predicación se hace en virtud de la palabra de Cristo. Entonces, esto nos enseña a nosotros, hermano, que la fe es producto, es el resultado de la predicación. Es el resultado, hermano, de toda una enseñanza. Entonces quiere decir, hermano, que nadie puede tener fe si no se ha establecido, hermano, no ha escuchado la enseñanza. Quiere decir que aquel que no escucha las enseñanzas, eso quiere decir que aquel que no escucha la palabra de Dios, no es una fe genuina, no es una fe sustentada para agradar a Dios. Nada que nosotros hagamos para agradar a Dios, hermanos, se puede hacer si primeramente no se escucha. Y el escuchar no significa, hermano, de que se ponga usted a escuchar. Por eso dice que la fe, proviene del oír. Y esa palabra oír significa obedecer. Oír significa obedecer. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la fe produce, la fe proviene de la obediencia a la palabra. Y nadie puede obedecer, hermano, fíjese, nadie puede obedecer si no se escucha la palabra. Voy a volver a repetir. Así que la fe viene por el oír. Por eso puse como título, la genuina fe hace el hombre obediente. ¿Qué está lo que está diciendo? Así que la fe lo que produce es obediencia. El hombre que realmente quiere agradar a Dios, que es la fe, el hombre que realmente quiere agradar a Dios, tiene que ser, la fe es producto de la obediencia. Y la obediencia, hermano, la obediencia es hacer la voluntad de Dios, es poner por obra la palabra. O sea que lo que está diciendo que la fe no es algo que uno se imagina por creer en Dios, sino que si primero
lo que produce la fe es la obediencia al mensaje de Cristo. La verdadera fe produce obediencia al mensaje de Cristo, al mensaje de la predicación, a la obediencia a la palabra. Nadie puede decir que tiene fe si no es obediente a la palabra. Nadie puede decir yo tengo fe, yo creo en Dios, si realmente no hay una obediencia a la palabra. La fe no es creer lo que uno piensa, lo que uno decida, lo que uno pida. La fe, hermano, es creer a la palabra. Si la palabra significa fe, la palabra fe significa creer, el punto es creer en qué. Dios nos dijo, piensa en algo, cree en algo y pídelo. No está escrito que pidamos conforme a lo que creemos, que pidamos conforme a lo que pensamos, que pidamos conforme a lo que otros dicen. No, hermano. La verdadera fe es aquella que viene por creer a la palabra. Como dice en el libro, en los evangelios de Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, si fe es creer, entonces yo creo, mi fe, es lo que está diciendo, mi fe es como dice las Escrituras. Mi fe es como dice las Escrituras. Entonces la fe no es pensar en algo, creer en Dios. La fe no es creer en Dios. La fe es creerle a Dios. Y nosotros entonces quiere decir que ya cuando decimos que es creerle, ya no se está refiriendo a la persona en sí, sino se está refiriendo a lo que hace o dice la persona. Entonces yo creo en Dios porque creo en sus palabras. Porque lo que dignifica a Dios, para llegar a creerle a Dios, Dios juró, hermano, no habiendo otro más grande que Él por su palabra. Lo que dignifica a Dios, lo que hace grande a Dios, lo que glorifica a Dios, lo que lo hace todopoderoso, lo que lo hace revestir de gloria a nuestro Padre Celestial, es su palabra. O sea, nadie puede creer en Dios si no le crea lo que Él dice. Por eso, antiguamente, hermano, usted sabe que antiguamente, hermano, para cuando se prestaba dinero, se pedía ayuda a alguien, hermano, solamente bastaba la palabra. Por palabra, hermano, se hacían los tratos, porque creían en la gente misma respetaba su dignidad de su palabra. Hermano, antiguamente toda firma era por palabra, porque estaba por delante el honor de aquel hombre, de aquella persona. A los antiguos así era. No existían los pagarés, no existía nada de eso. Simplemente la palabra bastaba para que te creyeran, porque antiguamente las personas eran íntegras, eran hombres que hermano, que el simplemente de fallar lo hacían un hombre que se viniera abajo. Por eso Dios sustentó toda su magnificencia, toda su personalidad, la sustentó en su palabra. El que Él mienta, por eso el que Él mienta, el que Él se equivoque, hermano, no es parte de Él. Porque por eso dice que Él no miente y que siempre cumple sus promesas. Por eso hay dos cosas, dices, inmutables en las que Dios no puede fallar. En que mienta, hermano, y que no cumpla sus promesas. Por eso Él dijo que Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Quiere decir que no se equivoca. Que es lo que está diciendo, que lo que magnificó y lo que hace engrandecer a nuestro Padre Celestial es su palabra. Tiene por delante su honorabilidad, hermano, que es su palabra. Por eso Él no puede contradecirse, no puede mentir, no puede fallar, porque es lo que lo hace ser lo que es. Por eso yo veo, hermano, que la fe, el hombre hoy
no entiende que son, hoy hombre busca su respetabilidad, pero no entiende que lo que realmente hace respetuoso a un hombre, hermano, es su palabra, su lealtad, su fidelidad, hermano, en sus propias palabras, ¿Qué dignifica un hombre? ¿Qué hace que un hombre, hermano, entienda para que dé testimonio, para que el hombre dé un honor, su propia palabra, lo que sale de su boca? Entonces yo quiero que entendamos que la fe, hermano, la fe no es creer en lo que uno piensa, tampoco son ideas de que somos cristianos, que porque somos cristianos Dios nos va a oír, sino creer que realmente es creerle a la palabra. En el libro de Juan 5:46 dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí se escribió. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí. Nadie puede creer entonces en nuestro Señor Jesucristo, sí, hermanos, sin creer a la palabra. La palabra habla de Cristo, entonces yo para poder creer en Cristo tengo que creer primeramente a su palabra, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Entonces nosotros podemos decir, bueno, es que yo no creo en Moisés. Ahora mi fe no está puesta en Moisés, mi fe está puesta en Cristo, sí, pero creer significa fe. Quiere decir que mi fe está puesta en la palabra. Moisés representa la palabra, mi fe está puesta en la palabra para que yo pueda ser obediente al Cristo. La versión dice, pero si creéis a sus escritos, ¿cómo? Por eso dice acá, dice de nuevo aquí en Juan 5:46, dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo ustedes me van a obedecer si ustedes no tienen fe? ¿Cómo pueden ustedes obedecerme si ustedes no tienen fe? Por eso dice que la fe es por la obediencia. La fe es el producto de la obediencia. Y la obediencia es producto del mensaje. Es producto del mensaje de parte de Dios. Por eso nadie que ponga por obra tu palabra, alguien que pone por obra su palabra se convierte en un hombre obediente. Entonces quiere decir hermano, que lo que está diciendo, ¿cómo me van a obedecer? ¿Cómo van a obedecer a mis palabras si no tienen fe? ¿Cómo van a obedecer? ¿Cómo van a ser ustedes obedientes a mi palabra si no tienen fe? Entonces, revertidos eso, ustedes no tienen fe porque no obedecen a mis palabras. ¿Qué está diciendo? Nadie puede decir que tiene fe si no es obediente a la palabra. La obediencia es producto de la obediencia a la palabra. La fe es producto de la obediencia a la palabra. Todos creen en Dios, hermano. Todo mundo cree en Dios, excepto los ateos, pero no creen al Evangelio. Todos creen en Dios, pero no creen a su palabra, no creen al Evangelio. Hay gente que no les interesa la palabra, escucharla. Y hay gente, hermano, que escucha la palabra, pero no tiene intenciones de obedecerla. Por eso en Eclesiastés nos marca mucho esa palabra. Dice que cuando fuéramos nosotros a la casa de Dios, en Eclesiastés 5, versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. Otra vez dice, acércate más para obedecer. Acércate más para obedecer. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate a Dios para obedecer. Por eso dicen en Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le crea, o sea, que le haya. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo aquel que se acerca a Dios
Es imposible acercarse a Dios sin obediencia. Es imposible acercarse a Dios sin obediencia. Para estar cerca de Dios se necesita tener fe. Mi Señor Jesús dijo: yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. Y la fe dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Es imposible que alguien que no obedezca, que le crea, esté cerca de Dios. Porque no crea su palabra, y el que no cree en su palabra tampoco cree en Él como verdadero Dios. Por eso todos creen que hay Dios, hermano. Todo el mundo sabe, pero no creen a su evangelio. Por eso dice la Escritura que Él vino a ser el autor, dice, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice en Hebreos 5:9. Pero vean, hermano, que yo veo algo. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? ¿Cuál será el fin? Y si el justo con dificultad se paga, ¿en dónde aparecerá entonces el impío y el pecador? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces podemos decir, hermano, que todas las cosas que están sucediendo en este tiempo, en el mundo, en la iglesia, en la vida del creyente, Dios es bueno y es misericordioso, buscará siempre muchas maneras de hacer que el hombre le crea a Dios, hermano. Entonces podemos entonces decir entonces que todas las cosas que están pasando en todas partes es para producir en la vida del creyente, en la vida del hombre, una fe genuina. Que entendamos que la fe no es pensar, no es creer, no es declarar. Esa no es fe. Si la verdadera fe no es producto de la obediencia, y la obediencia no es producto de poner por obra su palabra, entonces no es fe. No es una fe genuina. Nadie puede decir: yo tengo fe, pero sin obedecer la palabra. Nadie puede decir: yo soy obediente, si no obedece, no pone por obra su palabra. Y eso está hermoso. Por eso dice que la fe entra por el oír y el oír el mensaje. O sea que la fe es por obedecer, y el obedecer es por poner por obra su palabra. Entonces, hermano, que para que pueda producir una fe genuina, para que pueda producir una verdadera obediencia, el hombre está equivocado, cree que obedece. Es que yo soy obediente. ¿Obediente a qué? Ni tan siquiera, hermano, el diezmar, ni tan siquiera el ir a la iglesia es obediencia. Eso lo hacían también los fariseos, eso lo hacían también los religiosos, y con más ganas lo hacían ellos. El ofrendar no es obediencia. Eso es parte de la obediencia, pero no es la obediencia. Lo que realmente es la obediencia es cuando Dios nos pide a nosotros un compromiso, cuando realmente nos pide a nosotros adoración, cuando realmente nos pide a nosotros despojo, hermano, cuando nos pide limpieza, cuando nos pide consagración, porque Dios al que quiere es al hombre, no lo que el hombre tenga en su vida. A Dios para nada le importa lo que tú le des materialmente, terrenalmente. Lo que a Dios lo que quiere, dice ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo, al que es vuestro culto racional. Al que Dios quiere realmente, hermano, es a ti. ¿Por qué? Porque el hombre quiere obedecer a su manera, quiere darle a Dios lo que Él pida. Pero Él ya dejó escrito qué es lo que Él quiere. Él ya dejó escrito qué es lo que Él prefiere.
Él ya dejó escrito cuál es la verdadera fe. Él ya dejó escrito cuál es la verdadera obediencia. Y entonces está diciendo, hermano, que nadie que diga que tiene fe y no es obediente, no es una fe genuina. Y nadie que diga yo soy obediente y no pone por obra su palabra, entonces no es obediencia. Obedecer, nosotros no podemos pasarnos creyendo en un Dios. Nosotros tenemos que pasar creyéndole a ese Dios. Y si yo le creo a Dios, entonces tengo que poner por obra su palabra. Tengo que hacer lo que me pida. Entonces, las cosas que están pasando hoy en el mundo, hermano, es para que el hombre realmente produzca una fe genuina, una obediencia verdadera, que deje de estar inventando esa fe, que deje de estar inventando esa obediencia, que no se asemejan, que no son comparables con las Escrituras. 1 Timoteo 5:1 dice, pues el propósito, el 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, que dice, y de fe no fingida, de los cuales, dice, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el propósito del Evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que cuando el hombre, hermano, la fe es fingida, no es genuina, solo se va a desviar, dice, solo va a ser puras palabrerías. Por eso el Señor llegó a decir en Marcos, vea, en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí. Solamente profesaban obediencia con sus labios, profesaban esa fe con sus labios, pero en realidad no había ni obediencia, no había ni la intención de poner por obra su palabra. Hermano, no la intención de limpiarse, no la intención de consagrarse, no la intención de cambiar y de servirle a Él, no hay esa intención. Por eso veo que dice que el hombre que su fe es fingida, que no es una fe genuina, solo se entiende porque es puro bla, 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 bla. ¿Por qué, hermano? Porque dice que hay quienes pura palabrería, y hay quienes saben que lo entienden, creen que son expertos en la palabra, pero dice que ni entienden, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Quiere decir que el hombre realmente que le cree a Dios es obediente a lo que el Señor le pida. Siempre está buscando algo con que agradarle. Siempre está buscando algo, que Dios le dé una palabra, que Dios le dé un mensaje para ponerlo por obra. Ese es realmente el hombre que tiene fe. Es aquel que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él te dice, bueno, limpia tu corazón. Mira, apártate del mundo, deja las amistades, o sea, esas amistades te están echando a perder. Mira, ahora ponte a buscar mi presencia, ponte a buscar mi palabra. Mira, teme, sé sabio, sé prudente. Sí, Señor, con tal de agradarte, lo voy a hacer. Por eso, hermano, por eso hay que eso de estar declarando sin tener base bíblica, eso sin estar pidiendo sin base bíblica. Dios bendice, usted sabe lo que dice las escrituras, hermano, en Deuteronomio 28.
Dice, hermano, que el por oír la voz, el escuchar su palabra, dice, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué? Porque ¿qué te puede hacer falta si tú eres un hombre obediente al Señor, que pones por obra su palabra? Por eso la misma Escritura dice, no dice en Lucas 4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios, hermano? Su palabra, las Escrituras. Quiere decir que el hombre que la ponga en su boca, dice, no solo de pan vivirá el hombre, también va a vivir de otra cosa. Cuando está hablando de solo pan, está hablando del alimento terreno, pero también dice, no solo de ese pan va a vivir, sino que también va a vivir de que todo lo que salga a su boca le será como alimento. Todo lo que salga por su boca se le va a declarar. ¿Cuál alimento? El creerle a la palabra, el de la fe genuina. Entonces lo que está diciendo, hermano, que sin base bíblica, usted puede llegar a decirle, Padre, tu palabra dice, tú predicaste hoy y yo lo creí, Señor. Se va a maravillar, porque Él va a decir, si algo maravilla al Señor, es una fe que realmente le cree, como dijo aquel centurión. Tú solamente di la palabra. Dice que el Cristo se maravilló al ver tanta fe, tanta fe. ¿Por qué tuvo tanta fe? Porque el hombre era obediente. Por eso dice, yo le digo a aquel hombre, ve y hace, y él que estaba diciendo, yo también hago eso. Entonces dijo el Señor, ahí estaba probando tanto su fe como su obediencia. Por eso él dijo, ve, hago todo, le digo a este hombre que vaya, yo también soy un hombre sujeto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ahí estaba probando tanto la fe como la obediencia. Y por eso Dios se maravilló, dijo, en verdad, dice, no ha hallado tanta fe en Israel como en él. Porque si quieres impresionar al Señor, que la fe, por creerle a Él, sea producto de la obediencia. Entonces, antes de pedir algo a Dios, hermano, mira cómo está tu obediencia a Dios. Antes de estar declarando cosas, es que Dios me va esto, y es que Dios, pregúntate primero cómo está la obediencia. ¿Cómo está ese amor por la palabra? Es por eso que tener fe no es pedir, sino obedecer. El hombre que dice que tiene fe debe de ser un hombre obediente, y el hombre que dice que es obediente debe de poner por obra su palabra. El hombre que dice que tiene fe debe de ser obediente, y el hombre que es obediente debe de ser un hombre que pone por obra su palabra. No se recibe. ¿Por qué no recibe? Dice, porque ustedes no piden conforme a la fe. Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchar porque no tenéis la fe que deseáis. Porque no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibir porque pedís mal, para malgastar en vuestros deleites. Almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí entonces? ¿Por qué todo mundo cree en lo material, en lo terrenal, si la verdadera fe solo es el efecto, pero la verdad, hermano, la verdadera solo es el efecto de la obediencia a la palabra? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hermano, ¿por qué no reciben? Porque ustedes piden cosas del mundo. Y lo que está diciendo, ¿por qué no lo reciben? Porque Él no da las cosas del mundo. Él dio su palabra, Él dio su espíritu, que aquel que se lo pide, dice, se lo dará sin medida. Pero, hermano, solamente vamos a pedirle lo que es de Él. Dice usted, ¿por qué no reciben? Porque eso es, ustedes vayan y pídenselo al mundo. Si ustedes necesitan material, vayan y pídenselo al mundo.
Pero el Señor dijo en Deuteronomio 28, si todos ustedes buscan mi palabra, buscan mi espíritu, se llenan de mí, me buscan a mí, entonces yo les voy a añadirles las cosas materiales, las cosas que necesitan. ¿Por qué? Porque dice su palabra, dice, hermano, que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que viene por añadidura? Nuestras necesidades. La fe es creer en la palabra predicada. ¿A usted les gusta escuchar predicaciones? ¿A usted les gusta ir al culto? ¿A usted le gusta sentarse y escudriñar la palabra? Porque si algo produce fe, la verdadera fe es estar escuchando los mensajes. Una persona que no escucha el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la predicación, es alguien que no tiene fe en su vida. Y si tiene fe, solamente es la fe salvadora. Porque hay tres tipos de fe. La fe salvadora, con la que recibió a Cristo como su Salvador, la fe de la palabra, que es la que estamos diciendo, y la fe como don del Espíritu Santo. Solo existen tres tipos de fe. Así que la fe es por el obedecer y la obediencia a la palabra de Dios. Santiago dice 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, que quiere decir que la fe sin obediencia, lo que está diciendo, que la fe sin obediencia está muerta, no tiene vida, no forma un estilo de vida. En el versículo 18 dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es, muéstrame tu fe porque obedeces a la palabra y yo te mostraré mi fe por la obediencia. La fe es por la obediencia. Entonces los dices, si alguien viene y te dice, yo tengo fe, entonces tú le vas a decir, dice, muéstrame entonces tu fe sin tus obras. Muéstrame entonces cómo dices tú que tienes fe y no obedeces a Dios. Y yo te voy a mostrar que lo que hago es por la obediencia a Dios. Es lo que está diciendo en este pasaje. Muéstrame tu fe porque obedeces a la palabra y yo te mostraré mi fe por la obediencia. Entonces, hermano, en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, ¿qué está diciendo, hermano? Que la fe el hombre vano es aquellos que se apartaron a vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque su fe no era genuina, no era una fe, no es la fe verdadera, no es la fe que agrada a Dios en todo, sino que simplemente eran palabrerías. No es fe, son palabrerías. El hombre que habla palabrerías es el hombre que no obedece a Dios, que no le gusta poner por obra su palabra. Le gusta escucharla quizás, pero no le gusta ponerla por obra. La verdadera fe es aquella que se demuestra por la obediencia, y la verdadera obediencia es la que se demuestra poniendo por obra su palabra. Es el resultado, hermano. Esta fe es la fe, esta es la fe de la palabra. Esta que estamos hablando es la fe a la palabra. Hay la fe salvadora. No estoy diciendo que no tengas fe, pero que yo lo que estoy diciendo es que hay quienes no tienen fe a la palabra.
Hay tres tipos de fe. En Romanos 18 dice que cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se confiesa para justicia, que es lo que está diciendo. Entonces, hermano, que la fe con que recibimos a Cristo, esa está en nosotros. Esa es una fe. Pero la otra fe es la fe de la palabra, la fe por creerle a la palabra. Es lo que estoy explicando ahorita. Y hay otra fe que es en 1 Corintios 12, versículo 8, 9. Ahí habla, hermano, porque esta es dada por el Espíritu, dice, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu, dice, y a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el Espíritu Santo. Ahí está hablando de los 9 dones del Espíritu Santo. Y entre los 9 dones del Espíritu Santo está la fe. Está la fe. Pero no es la fe para salvación. No es la fe para creer, sino que es un don del Espíritu Santo. Lo que estamos tocando es la fe de la palabra. La fe hacia la palabra. Porque la misma Escritura, hermano, que no todo es fe. Si algo tenemos que llenarnos en este tiempo, hermano, es de su bendita presencia. La misma Escritura dice, hermano, dice que hay quienes están reprobados en cuanto a toda buena obra, profesan conocer a Dios, dice en Tito 1:16, pero con sus hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué, hermano? Porque en este camino, examinaos, dice en el 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate si en realidad, dice, estás en la verdadera fe. La verdadera fe hacia la palabra es, chécate, dice, revisémonos, probándonos a nosotros mismos. ¿Podemos saber nosotros si tenemos fe o no? Sí, es sencillo. ¿Cómo está tu obediencia a la palabra? ¿Cómo está tu amor a la palabra? Y dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros? A menos que estéis, ¿qué dice? Reprobados. A menos que estéis reprobados. Un hombre reprobado, hermano, es un hombre, dice, procura presentarte a un Dios como un hombre aprobado que no tiene de qué avergonzarte. Por eso dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quiere decir, hermano, que el hombre que hace cosas está reprobado, su fe está reprobada. No es la fe genuina, no es la fe que nos hace arder, no es la fe que nos da la victoria, no es la fe de virtud, hermano, no es la fe que realmente nos hace acercarnos a Dios. O sea, no es la fe. La fe es por la obediencia. La fe es lo que realmente nos hace amar su palabra. Por eso si alguno dice tiene fe y yo tengo obra, muéstrame. Entonces dice tu obediencia, tu amor a la palabra, y yo te voy a demostrar, dice, mi obediencia porque amo la palabra. Usted que está diciendo, hago lo que el Señor me pide. Entonces, hermano, yo creo que en este tiempo hay que cambiar la actitud. Hay 7 tipos de fe, hermano. La fe genuina. Pero aquí mismo en Timoteo nos enseña, y hablamos de la fe genuina, que es esta. Entonces, hermano, dice en 1 Timoteo, dice
Este mandamiento, hijo, 18, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, dice, porque desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces quiere decir que hay quienes fueron, dice, naufragaron en cuanto a su fe, porque desecharon, ¿qué dice? Desecharon de su vida la buena conciencia. El hombre que no tiene buena conciencia, su fe anda naufragando, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes distraje. Dice, ¿qué terminaron haciendo Himeneo y Alejandro? Dice que terminaron blasfemando en contra de Dios. Quiere decir que una fe, no puede un hombre maldecir, no puede un hombre desearle mal a los demás, no puede un hombre insultar a los demás, no puede un hombre ofender en palabras a alguien, hermano, porque no puede alguien condenarlo, destinarlo ya a la perdición, porque esta es una fe náufraga. Porque un hombre que naufraga en la fe, hermano, es un hombre que su fe, que su boca salen maldiciones, que de su boca blasfema. Esa es una fe náufraga. No es una fe genuina. Un hombre que todo el tiempo está hablando cosas equivocadas. Su fe está torcida, su fe está desviada. O sea, no es la fe genuina. La fe genuina es aquella que realmente es por la obediencia. Otro dicen ahí en Timoteo 4, 1 Timoteo 4, por el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Quiere decir entonces, hermano, que hay hombres que se volvieron atrás, hay hombres que abandonaron el camino y dice, están apostatando a la fe, se están rebelando contra la fe, se están oponiendo a la palabra, están contradiciendo la palabra. Esto es una apostasía. Eso no es fe. Eso no es fe. Es una fe realmente reprobada. Es una fe que completamente algo equivocado está en su vida, porque eso no es lo que Dios realmente mandó, hermano. Ahora dice ahí en 2 Timoteo 6, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Dios Jesucristo y a la doctrina que es conforme a deber, dice, nada sabe, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones de contiendas. ¿Por qué, hermano? Porque no entiende. Ahora dice en el 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiere decir entonces que hay quienes, el hombre que ama las cosas materiales, que ama las riquezas, y dices, es que Dios me da esta riqueza porque yo no puedo trabajarle para Dios, no puedo servirle a Dios, no tengo tiempo para Dios porque tengo un negocio que atender, porque tengo una empresa que atender, porque tengo cosas que hacer. Dice que su fe está extraviada. Está extraviada. Alguien que solo habla de dinero, habla de riquezas, habla de prosperidad, habla de lujos en su vida, su fe está extraviada. La gente puede decir, yo creo en Dios. Todo el mundo lo puede decir. Pero la misma escritura dice ahí que la verdadera fe es la que es producto de la obediencia. Y la obediencia es producto de poner por obra su palabra. Lo demás son fe torcidas, son fe que no vienen de parte de Dios. Ahí en el 6:19 dice, 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y argumento de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Quiere decir que hay quienes su fe está desviada, porque ¿quiénes son aquellos que su fe está desviada? Los que convirtieron lo santo en profano.
Lo que dicen que lo santo no es importante, que la santidad y la consagración no es importante, que la búsqueda de la presencia de Dios no es importante. Gente que dice que se desviaron de su fe, que no hay que ser exagerado para estar todo el tiempo metido con Dios. Eso su fe está desviada, no es la fe genuina. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermano. Que en Dios tenemos que ser hombres firmes. En 2 Timoteo 2, versículo 16, 17 y 18, mas evita palabras profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de las cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya había afectado, y trastornaron la fe de algunos. Quiere decir que hay una fe trastornada. ¿Cuál es la fe trastornada? Aquellos que desvían a otros de la verdad, aquellos que sacan a otros de la verdad, en lugar de enseñarles la verdad, lo recto, lo justo, la disciplina de Dios, hermano, lo que realmente a Dios le agrada. Empezaron a enseñar mentiras, empezaron a enseñar desvío de la palabra y terminaron su fe trastornada, una fe trastornada. ¿Qué tan malo es? ¿Qué tan malo es desviar a otros de la verdad? ¿Qué tan malo es? ¿Cómo terminará su fe? Una fe trastornada. Aquí hay otro, hermano, 2 Timoteo 3, versículo 8. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Quiere decir entonces que el hombre o el creyente o el cristiano que todo el tiempo está oponiéndose a la palabra, resistiendo a no ponerla por obra, a ir siempre en contra de lo que se predica, de lo que se enseña, en cuanto de la sana doctrina, está reprobado en su fe. Está reprobado en su fe. La fe genuina es aquella que es producto de la obediencia, y la verdadera obediencia es aquella que es producto de poner por obra su palabra. Así que caminemos entonces, dice que esta es la fe que realmente agrada a Dios. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, que levántate y camina con fe, pero vuelvo a repetirle, la fe es producto de la obediencia, y la obediencia es producto de poner por obra su palabra. Así que si quieres caminar en fe hoy, procura ser obediente, y si quieres que Dios bendiga hoy tu vida, procura poner por obra su palabra, y así entonces tendrás el respaldo, entonces serás un hombre que camine agradando a Dios. Pero no creas que la fe es algo imaginario, algo que voy a pensar. La fe tiene una base bíblica. Todo lo que tiene base bíblica se hace una realidad, porque Dios no es hombre para que mienta, lo que escribió, y todo lo que está escrito se cumple para todo aquel que le cree, para todo aquel que sabe que Dios cumple. Aquel hombre que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Nada te va a faltar, nada va a ser nuestro Padre Dios, que quedes en vergüenza, que no te falte algo por creerle a Él, porque eres un hombre que realmente le crees. Y por eso Él dijo, hágase conforme has creído. Si tú dices, yo me voy a levantar, Dios Señor me va a sanar, y Dios me va a hacer eso porque siempre hago lo que me pide, entonces Dios está contigo y va a ayudarte en todo lo que necesitas. Esa es la verdadera fe que agrada a Dios, la obediencia y poner por obra su palabra. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Muchas gracias por su tiempo y disculpen el que nos estuvo fallando el equipo. Póngalo por obra su palabra, hermano, y camine con fe.
le pedimos también que comparta el mensaje, hermano, y ayúdenos, denle like a la página para que estemos creciendo para salvación, para estemos llevando, evangelizando, hermano, y les espero, hermano, el jueves a las 7 de la mañana y el sábado a las 7 de la mañana. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Gracias, hermanos.